Estoy acá, estoy más viejo, pero estoy acá. I just turned 95 last week. La semana pasada cumplí 95. I look pretty good, huh? Me veo bien, ¿no? Con 95. One day, someday. Un día, ¿quién sabe? Aleluya. It's always a privilege to be here. Siempre es un privilegio para mí estar acá. And just to be with friends. Y simplemente estar con amigos acá. Amen. That's one of the things that my wife and myself always remember. Esa es una de las cosas que mi esposa y yo siempre recordamos. The friendship. La amistad. Amen. With many of you. Con muchos de ustedes. And the memory. Y los recuerdos que tenemos juntos. Thank God. It's one thing you never forgot. Estas son cosas que vos nunca te olvidás. Amen. You are never forgotten. Ustedes nunca son olvidados. We love you. Nosotros los amamos. And tonight I want to look at something. Y en esta noche yo quiero mirar contigo algo. This year I've been serving God for 48 years. En este año estoy cumpliendo servir a Dios por 48 años. Way before we had any fellowship. Mucho antes de que el compañerismo arrancara todo como es hoy. No baby churches. No había iglesias hijas en el campo. Just one single church. Había solo una sola iglesia en Prescott. With Pastor Mitchell as my pastor. Porque el pastor Mitchell es mi pastor. But in those early years, pero en esos primeros años en los que servía a Dios, something was shown to me. Algo me fue mostrado a mí. That was very critical. Que era muy crítico. To be able to endure the 48 years. Para ser capaz de poder aguantar y poder pasar por esos 48 años. God is good. Dios es bueno. He's always good. Siempre es bueno. But how they understand a lot of things happen in 48 years. Pero ¿cuántos saben que muchas cosas te pasan en 48 años? Many of you aren't even 48 years old. Algunos de ustedes ni siquiera tienen 48 años. So you don't understand yet. No, así que todavía no entendés lo que te estoy hablando. But life itself. Pero la vida en sí misma. The different dramas. Los diferentes dramas y complicaciones que tiene. The different crises. Las diferentes crisis. Heartbreaks. Las veces que la vida te rompe el corazón. Losses. Pérdidas que tenés. We were never meant to endure things. Nunca hemos sido capacitados como para aguantar todas esas cosas juntas. Alone. Solos. You were never meant to live life alone. Y nunca fue la idea de que vivamos nuestras vidas solos. The marriage seminar was very nice. I appreciate the opportunity. El seminario de matrimonio estuvo buenísimo. Yo aprecio la oportunidad. But when God created everything, pero cuando Dios creó todas las cosas, when He began to breathe into man, cuando Él comenzó a respirar y darle el aliento de vida al hombre, looking upon this wonderful creation, y cuando Él empezó a mirar sobre esta creación maravillosa que había hecho, He said something very important. Él dijo algo que es muy muy importante. That's to all of us. Y eso que dijo es para todos nosotros. It's not good that this man is alone. No es bueno que el hombre esté solo. It's not good. No es bueno that you're alone. De que tú estés solo. I want to look at 2 Timothy. Así que quiero mirar contigo en 2 de Timoteo, chapter 1, capítulo 1. In a relationship that many times we don't understand. En una relación que muchas veces nosotros no entendemos. When you read the Word of God, cuando vos lees la palabra de Dios, like I was saying this morning, the early church, como decía esta mañana, la iglesia primitiva did not have the New Testament. No tenían todavía el Nuevo Testamento. They didn't have much of the reference that we have this evening. Ellos no tenían la mayoría de las referencias que hoy nosotros sí tenemos. They had the Word of God. Ellos tenían la palabra de Dios. The words of the prophets. Tenían la palabra de los profetas. But in the middle of God breathing again upon the world. Pero en el medio de todo eso, Dios está volviendo a soplar de vuelta sobre el mundo. Because of what Jesus' gift to us had begun. Porque lo que Jesús nos había dado a nosotros había empezado. Something very different was happening.
Algo muy diferente empezó a pasar acá. In the Old Testament, it was the priest that brought the sacrifice to God. En el Antiguo Testamento era el sacerdote el que llevaba y ponía los sacrificios delante de There was Dios. only one man that could go into the special Holy of Holies, the temple. Solamente un hombre podía entrar al lugar santísimo adentro del templo y ofrecer el sacrificio. And so when the New Testament church was birthed, Así que cuando la iglesia del Nuevo Testamento nace, suddenly everything was changed. de repente todo cambia. That now instead of one, Ahora, en vez de uno solo que podía entrar a la the presencia de Word of God Dios, says we are all priests. la palabra de Dios dice que ahora somos todos sacerdotes. That we all are able to come before God. De que todos nosotros somos capaces de entrar delante de Dios. All able to be a demonstration Todos somos capaces de ser una demostración viva de of Dios. this privilege, De este privilegio, face to face cara a cara with God. con Dios. And when you look at many of the letters in the New Y Testament, cuando vos miras muchas de las cartas en el Nuevo Testamento, you have to understand the context. tenés que entender siempre el contexto. Whenever you read the Word of God, Donde sea que lees la palabra de Dios, this is very critical esto es muy crítico. to understand the moment. Entender el momento en el que está siendo escrita. What was happening? Lo que está pasando. Why it was happening? ¿Por qué está pasando? To who it was happening? ¿A quién le está pasando? And so here, as Paul the Apostle is writing Timothy, Así que acá está Pablo el apóstol que está escribiendo a Timoteo. this is a very critical moment. Este es un momento crítico. This is the last letter that Paul would have communication with Timothy with. Esta es la última carta en la cual Pablo va a tener comunicación con Timoteo. This was a very critical time. Así que es un tiempo crítico. And I want to look at these verses in chapter 1 of 2 Timothy, Y quiero ver contigo estos versículos en 2 de Timoteo capítulo 1, 3 through 7. 3 al 7. Then I want to look at Proverbs 18:24. Y después vamos a ver Proverbios 18:24. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Proverbs 18. Y ahora Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. My parents were from Italy, in southern Italy, in Calabria. Mis padres eran del sur de Italia, de hecho de Calabria. And there recently in Sardinia and in Calabria, Y sabes que recientemente en Cerdeña y en Calabria, they've run into these villages ellos están estas aldeas o estas villas que se les dice. that they see that many of the people grow to be 100 years old and some even more than 100 years old. Y entonces están viendo que esta gente que vive en estas pequeñas aldeas de Calabria y de Sicilia viven 100 años y más. Not just a few people, No un par de personas, una acá o allá. but almost everyone in the village. Casi toda la gente en estas aldeas vive más de 100 años. And so you have many of these doctors that are going there to try to figure out why they live so long. Así que muchos de estos doctores están yendo y están tratando de figurarse por qué viven tanto. Because when you're young, you don't think about being old. Porque cuando vos sos joven no pensás acerca de ser viejo. But when you're old, you think a lot about being old. Pero cuando vos sos viejo pensás montones acerca de ser viejo. You want to be healthy. Vos querés estar sano. In reality, no one wants to die. Y en realidad nadie se quiere morir. We all want to live long, Todos queremos vivir healthy, largo y saludable and strong. y Amen. fuertes. So very many researchers have gone to investigate why. Así que muchos investigadores han ido para investigar por qué pasa esto. What's the secret? ¿Cuál es el secreto? They look at the water,
Empezaron por el agua. Is it the water that they're drinking? ¿Es el agua que estos toman? Is it the air they're breathing? ¿Es el aire que ellos respiran? Many of the areas were near the ocean, so they eat a lot of fish. Muchas de estas áreas están cerca del océano, así que comen mucho pescado. Thinking, well, this is the secret. Entonces, bueno, quizás este es el secreto. Mucho vino, mucho pescado. Amen. Little bit olive oil in the morning. Toman aceite de oliva en ayunas en la mañana. What's the secret? ¿Cuál es el secreto? And with all the studies that they did, these various villages, Y en todos estos estudios que ellos hicieron en todas estas aldeas, the only thing they could agree on, la única cosa que encontraron como un factor común para ponerse de acuerdo, that was a big factor in their ability to live a long life, que fue un gran factor de tener la habilidad de vivir una vida larga, was not the food, no era la comida, not the water, no era el agua, not the vino. no el vinito. They watched how they lived, Ellos empezaron a mirar la forma en la que vivían and they said all of these people y empezaron a decir, toda esta gente were surrounded by friends. estaban rodeados de amigos. Every day, Cada día they would join together. se juntaban They would drink coffee. y tomaban café They juntos, would talk. hablaban. There was always this relationship there. Había siempre esta relación alrededor de ellos, Whether it was family, sea que era familia, neighbors, de vecinos, whoever. quien sea. But this was not common throughout all of Italy. Pero esto no es común a través de toda Italia. This was only in these villages. Solo esto pasaba así tan fuerte en estas aldeas. But they saw that this was so vital in how these people's energy was inside of them. Entonces se dieron cuenta de que esto era tan vital en la energía vital que esta gente tenía dentro y cómo tener estos amigos los había transformado. And these researchers were convinced Y estos investigadores están convencidos relationship de que relaciones is what gave them life. relaciones de amistad es lo que les dio a ellos esta vida larga. When you look at the letter to Timothy, Cuando vos mirás esta carta a Timoteo, you have to understand what was happening here. tenés que entender todo lo que está pasando acá. Timoteo Was a disciple, fue un discípulo, but he was also a friend. pero también era un amigo. You know, sometimes when we look at the pastor and disciple relationship, A veces cuando nosotros miramos la relación pastor-discípulo, we forget one of the most important ingredients, nos olvidamos de uno de los ingredientes más importantes, the relationship, la relación, the friendship. la amistad. Pastor Mitchell has been my pastor for 48 years. Para el pastor Mitchell ha sido mi pastor por 48 años. I'm not going to have him too much longer. No creo que lo voy a seguir teniendo a él por mucho más tiempo, ¿no? This year, next month, he turns 90. Este año, el próximo mes, el pastor Mitchell cumple 90 años. Long time. Mucho tiempo. He's been a father to me. Él ha sido un papá para mí, un padre. My natural father passed away when I was 17 years old. Mi padre natural falleció cuando yo tenía 17 años. And so my only real reference Así que mi única referencia real of a father de un padre in a friend form en una forma de amigo was my pastor. fue mi pastor. And through the years, being able to develop various relationships. Y a través de los años he tenido la capacidad de desarrollar varias relaciones And connections. y conexiones. So when Paul is writing Timothy this letter, Así que cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo esta carta, this is the last communication. esta es la última comunicación que va a tener. Paul was going to be killed very soon after this letter. Pablo va a ser asesinado poquito tiempo adelante. And so what Timothy was looking at Así que lo que Timoteo estaba mirando was losing not only a pastor image, no es solamente perder la imagen del pastor, but a friend. sino voy a perder un gran amigo. Obviously, Timothy had many questions. Así que seguramente Timoteo tendría muchas preguntas.
a lot of hurt, y mucho dolor, mucha herida, lots of issues. y un montón de problemas internos. Because all of us tonight, Porque todos nosotros esta noche, you are guaranteed to go through problems. vos tenés garantizado que vas a pasar por problemas. You cannot live in this world without problems. Vos no vas a poder vivir en este mundo sin pasar por problemas. You don't have to look for them. No tenés que ir buscarlos, They come to you. ellos van a venir a vos. They always knock at the door. Ellos siempre te van a golpear la puertita. What do we do? ¿Qué hacemos? What do we have? ¿Qué tenemos? And what was happening here in the context Y lo que está pasando acá en este contexto is that all of us, es que todos nosotros, if we are going to look forward si nosotros vamos a avanzar y mirar hacia adelante and survive y sobrevivir and prosper, y prosperar, we need the relationships of others necesitamos la amistad y las relaciones con otras personas that are able to speak into our que lives, tengan la capacidad de poder hablarnos a nuestra that vida, are able to feel, que sean capaces de sentir, able to see capaces de ver what Paul was saying to Timothy. lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. I want to see you Quiero verte a ti because I'm mindful of your tears. porque yo siempre me recuerdo de tus lágrimas. You know, so many times Sabes que muchas veces we put on so many faces. ponemos muchas caretas adelante de nuestra cara. We want to present ourselves Nosotros queremos como presentarnos a nosotros mismos, as strong, fuertes, as able. como capaces, We don't need anyone. de que no necesitamos a nadie. I want to tell you something. Quiero decirte algo, The worst thing you can do la for yourself peor cosa que te podés hacer a vos mismo is to isolate yourself, es aislarte a vos mismo, to think you don't need anybody, pensar que no necesitas a nadie, or because of the hurts o a causa de lo que te han herido, or the injustices with people, o de las injusticias con las personas, where you pull away. es donde vos te vas para atrás. But here in the book of Proverbs again, 17:17, Pero acá en el libro de Proverbios otra vez it 17:17 said, a brother is born for adversity. dice, un hermano es nacido para el tiempo de angustia o de adversidad. Because when we are faced with certain things in life, Porque muchas veces cuando enfrentamos ciertas cosas en la vida, we need someone that can reach in, pues necesitamos a alguien que nos pueda alcanzar, understand the tears, que pueda entender nuestras lágrimas, understand the heartache, entender el dolor del corazón, the disruption, la destrucción, and speak into us. y hablar a nosotros o hacia nosotros. When Paul said, I'm mindful of your tears, Cuando Pablo está diciendo siempre yo me recuerdo de tus lágrimas, he says, I know what you're going through. está diciéndole básicamente yo sé por lo que estás pasando, Timoteo. One of my best friends for many years Uno de mis mejores amigos por muchos años just passed away last week. se fue hace una semana, partió con el Señor, falleció. And he was my best man in my wedding, Él fue uno de mis padrinos en mi boda and I was his best man in his y wedding. yo fui uno de sus padrinos en su boda. He was a pastor also for many years, Y también fue pastor por muchos años, leader in Australia, líder en Australia, but for different reasons, y por diferentes razones, he became slowly very bitter. pero él se empezó a poner despacito, súper amargado. Lots of different misunderstandings. Un montón de diferentes malos entendidos en su vida. Allowed a lot of hurt inside. Le permitieron dejar entrar un montón de heridas adentro de él. He turned away from pastoring. Él renunció al pastorado, He was not part of our fellowship anymore. ya no era parte de nuestro compañerismo más.
And a few years after, his wife passed away. Y un par de años después de que él se fue de nuestro compañerismo, su esposa falleció. And we began to see something very sad. Y empezamos a ver en él algo muy triste. Because of his decision to separate from friends and relationships of many, many years. Y a causa de esta decisión de separarse de los amigos y de la gente que él había cultivado por tantos años, And his wife passing away, y ahora su esposa falleciendo, began to see something happen in the mind. algo le empezó a ocurrir a él en la mente. Began to change. Algo en su mente empezó a cambiar. Began to withdraw. Empezó a irse para atrás. He wasn't the same person. Ya no era la misma persona. And sadly, Y tristemente, because of anger, a causa del enojo, because of circumstances, a causa de las circunstancias, last week in California, la semana pasada en California, he died alone. murió solo. Broken all his relationships, majority, Había quebrado y roto todas las relaciones que tenía a su alrededor and died alone. y murió solo. No one Nadie that could say to him, pudo decirle a él, I am mindful of your tears. ¿sabes qué? Yo sí recuerdo tus lágrimas. I remember. Yo recuerdo. What's happening here with Timothy Lo que está pasando acá con Timoteo is he's going to suffer a great loss. es que Timoteo va a sufrir una gran pérdida en su vida. Paul is going to be no longer part of his life, Pablo ya no va a ser más parte de su vida, part of his influence. parte de la influencia So sobre he él. is trying here to bring a reality. Es decir, que Pablo está tratando de traerle a Timoteo acá una realidad. Life is not going to end. Timoteo, la vida no va a terminar The acá. purpose is not over. El propósito no está terminado. There's a reason to go on. Hay una razón por la cual seguir adelante. There in verse 7 in our text in Timothy. Y es en el versículo 7 de nuestro texto en Timoteo. We all know this verse, No todos nosotros conocemos este versículo, but many times we don't remember why the verse. pero muchas veces no recordamos por qué Dios le dio este Because Paul versículo. is trying to lift Timothy's heart. Porque Pablo está tratando de dejarle algo al corazón de Timoteo. Timothy was gifted, called by God. Timoteo era una persona que dotada, llamada por Dios con un llamado But this especial. was a crisis Pero moment. este es un momento de crisis para él. Losing his friend, losing his pastor. Va a perder a su amigo, va a perder a su pastor. And so here Paul is able to speak into his heart. Así que ahora Pablo es capaz de hablarle al corazón de Timoteo. And he says to him in verse 7, Y le dice esto en el versículo 7. God has not given us a spirit of Dios no nos ha dado un espíritu de temor. fear. Temor. What is fear? ¿Qué es el temor? How many have ever felt very alone? ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han sentido muy solos? That's fear. Eso es miedo. Not of the ghosts. No, el miedo no son fantasmitas por ahí volando. It's not just a problem. No es simplemente problemas. One of the greatest fears we face Uno de los más grandes miedos que nosotros enfrentamos is that there is no one es que no haya nadie who understands, que nos entienda, who knows, que sepa, who sees. que vea. And I believe Timothy in this moment was feeling a great heaviness. Y yo creo que Timoteo en este momento está sintiendo una cosa pesada, tremenda sobre su vida. Because in spite of probably having friends, Porque quizás al margen de que él podía tener amigos, his fear, su miedo I'm going to be alone. es, me voy a quedar solo, I'm going to have no one. no voy a tener a nadie, My strength mi fortaleza is going to be gone. se va a ir. What was happening here? Lo que está pasando acá, Timothy's reference
reference Las referencias y los puntos de referencia de Timoteo Paul was not just pastor. y de Pablo no era simplemente ser pastor. It was a man that understood Timothy's life. Era un hombre que entendía la vida de Timoteo. And this is what we all need. Y esto es lo que todos nosotros necesitamos. If you're married, that's a wonderful thing. Si estás casado es una cosa maravillosa. Amen. I've been married for 38 years. Amén. Yo estoy casado por 38 años. Amen. Long time. Mucho tiempo. Same woman, La misma mujer. same wonderful woman. La misma maravillosa mujer. Todavía loca, pero bien. Amen. She knows me. Ella me conoce. I know her. Yo la conozco a ella. We can finish each other's sentences when we talk. Cuando estamos hablando yo te puedo terminar la frase de ella y ella puede terminar mi frase. We just know. Simplemente lo sabemos. But even with that, I need relationship. Pero aún con eso yo necesito amigos, relaciones. Those that we can build and help each other. Aquellos que te pueden edificar y que nos podemos ayudar el uno al otro. You don't know Pastor Carlos Olivas, Vos no lo conocés al pastor Carlos Olivas, but he's one of my disciples from Santa Fe. pero es uno de mis discípulos de la iglesia de Santa He Fe. was there pastoring in Española, which is a city in New Mexico. Él estaba ahí pastoreando en Española, que es una ciudad ahí en Nuevo México donde yo estoy. He was in China for 6 years. Estuvo en China por 6 años. He's now in Indio, California, which is the first church my wife and myself pioneered. Y ahora él es el pastor de la iglesia en Indio, California, que es la primera iglesia que yo pioné en los Estados Unidos en mi vida. And so he's been not just a disciple, but a friend Y Carlos no ha sido simplemente un discípulo, sino también un amigo for many, many years. por muchos años. His leukemia Su leucemia was nothing that anyone predicted at all. no es algo que nadie podía predecir. He was doing the boot camp with Ray Ruby. Estaba predicando en el bootcamp del pastor Ray Ruby. He got an infection in his tooth. Tuvo una infección en su diente. Went to the doctor. Fue al doctor. They gave him Le antibiotics. dieron antibióticos. And they think the antibiotics maybe had an effect in his blood. Pensaron, bueno, quizás los antibióticos infectaron la sangre. So they did some more tests. Así que hicieron unos estudios más. And there they found leukemia. Y entonces ahí encontraron la leucemia. He doesn't look sick. No tenía ningún rasgo de estar enfermo. Doesn't feel sick. No se sentía enfermo. But suddenly this notice. Pero de repente de la nada, ¡pum!, esto pasó. What Pastor Carlos appreciates more than anything. Lo que el pastor Carlos Olivas aprecia más que nada That in these moments es que en esos momentos he has friends él tiene amigos who comfort, que le traen confort a su vida, who encourage. que lo animan. And this is what Paul was doing to Timothy. Y esto es lo que Pablo está haciendo ahora a Timoteo. One of my other friends, Pastor Lee Wilson, Otro de mis amigos, el pastor Lee Wilson, he passed away él también falleció right after the Prescott conference. después de la conferencia de Prescott ahora en julio. I left the Prescott conference early on Friday morning. Yo me fui antes de que la conferencia de Prescott terminara el viernes a la mañana temprano And we drove for the 7 hours to Albuquerque y manejé las 7 horas de tirón hasta Albuquerque and wanted to see, just to speak to Pastor Wilson one more time. porque quería verlo y hablarle al pastor Wilson una vez más. There's many more conferences, Hay muchas más conferencias para adelante, but only one friend. pero son un solo amigo. We're able just to say goodbye. Solamente para acercarme y decirle hasta luego. Amen. We have many areas of need. Sabes que tenemos muchas áreas de necesidad en nuestra vida. All of us. Todos nosotros. Pastor Jose Torres, Pastor José Torres, one of our old friends. He's been in San Luis for 35 years. uno de nuestros viejos amigos, él ha estado en San Luis por 35 años. Going to preach in Ecuador. Se va a predicar a Ecuador
getting off the airplane, está saliendo del avión has an aneurysm in his brain. y tiene un aneurisma en su cerebro. And right now, Y ahora mismo, he's in a coma, él está en coma, waiting for the brain to shrink the swelling, está esperando a que el cerebro pueda absorber el agua que tiene y se deshinche, to see the effect. para ver qué efecto queda. Pray for him. Ora por él. Amen. He's been here before. Él ha estado aquí antes. Some of you know who he is. Algunos de ustedes saben quién es. Pray for him. Ora por él. And sometimes the regrets we have. Y algunas veces el remordimiento que nos queda. Every funeral that I do, Cada funeral que yo hago. I've been back to Santa Fe for 4 years. Yo he vuelto a Santa Fe otra vez por los últimos 4 años. I've done 13 funerals. He hecho 13 funerales. More than my whole ministry, basically, Más de lo que hice en todo mi ministerio. in 4 years. En 40 años. Precious people. Gente preciosa. And I remind everyone at every funeral, Y yo le recuerdo a cada uno en cada funeral. you have no guarantee of tomorrow, Vos no tenés garantizado el mañana. of what you can see, Pero lo que vos podés ver, what you can say, lo que vos podés decir, what you can be. o lo que vos podés hacer. As we have the opportunity, Así como ahora tenemos la oportunidad, be a friend. sé un amigo ahora. Because the book of Proverbs said if you want friends, Porque Proverbios dice, si querés amigos, how many like friends? ¿a cuánto le gustan los amigos? Except when they ask for money. Excepto cuando te piden, te manguean dinero. But we like friends. Amen. Pero nos gustan los amigos. But do we ever think about being a friend? Pero nunca pensaste en vos ser un amigo. We want those to come to us. Queremos a ellos que vengan a ser nuestros amigos a nosotros. Oh, Pastor, nobody cares. Pastor, a nadie le importa de mí. Nobody calls me. Nadie me llama. Nobody loves me. Nadie me ama. When? What? Fine. Ok. What are you doing? Ok, ¿qué estás haciendo vos para ser un amigo? Escondida en la casa, amen? Right? Abajo la cama? Llorando? What are we doing? ¿Qué estamos haciendo? We don't really appreciate relationships ¿Sabes qué? Nosotros no apreciamos a veces las relaciones until they're gone, hasta que se van. or on the verge of being gone. ¿Sabes qué? O cuando están al límite de irse. So what Paul was doing here with Timothy, he knew how he was feeling. ¿Sabes qué? Lo que está haciendo acá Pablo con Timoteo es que Pablo sabía cómo se estaba sintiendo Timoteo. And Paul was saying, Timothy, God did not give you a spirit of fear. Y le está diciendo, ¿sabes qué, Timoteo? Dios no te ha dado un espíritu de temor. You're not alone. No estás solo, You're Timoteo. not abandoned. No te han abandonado. These that have surrounded you, Estos que te están rodeando a ti they will still be there. van a seguir estando ahí. He's not given us a spirit of fear, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, but of power. sino de poder. You know, a lot of times we read these verses Sabes que muchas veces leemos estos versículos and we think of just, in the fight with God. y solamente los pensamos en el contexto de una lucha con Dios. Amen. Where we're fighting the devil. Amen. Estamos peleando en el diablo. I don't have fear. No Amen. tengo miedo de I vos. got power. Tengo poder. Amen. Mi nieto said, power. Mi nieto me dice, tengo poder. Tiene 5 años y quiere ser un asesinito. Y tiene 5 años que es un asesino, ¿viste? That's his goal in life. Esa es su meta en la vida. Too many video games. Mucho videojuego el pibe, ¿viste? But what was Paul saying? What's the context? Pero, ¿qué es lo que Pablo dice? ¿Cuál es el contexto? Power to fight the devil? ¿Poder para pelear al diablo? Power to see miracles? ¿Poder para ver milagros? Or
it is simply in the context, don't be afraid. O simplemente le está hablando en el contexto, está diciendo, no tengas miedo, You're going to make it. vas a lograrlo, It's going to be okay. todo va a estar bien, You're going to grow. vas a crecer, You're going to have some help. vas a tener ayuda en tu vida. You're going to cope. Cope. Cope, lidiar, sobrellevar, cope. Sí. ¿Cómo no saben eso? Overcome. Sobreponerse. Clase en inglés también. También, claro, cope. Ahora ya saben que cope es sobreponerse. Eso. It's going to be okay. Todo va a estar bien. How many have ever felt overwhelmed? ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han sentido sobrepasados por las cosas? A ver, It's like so much. es tanto lo que tenés. Like I said in the marriage seminar, Como decían en el seminario de matrimonios, that sometimes the wives hay algunas veces las esposas get to the point llegan al punto where they say, I cannot take any more. donde dicen, ¿sabes qué? No puedo aguantar una más. This is it. Esto es hasta acá. What's tragic Lo que es trágico is to be alone in those moments. es estar solo en esos momentos. Especially when you're married. Especialmente cuando estás casado. When your husband or your wife does not understand your limit. Cuando tu esposo o tu esposa no entienden cuáles son tus límites. And they not understand to be able to speak into the moment. Y no son capaces de entender y de poder hablarte a tu vida en esos momentos And difíciles. comfort. Y confortarte. And strengthen. Y hacerte And fuerte. give hope. Y darte esperanza. You know, sometimes when you look at the problem, Sabes que muchas veces cuando vos mirás el problema, it seems impossible. parece imposible. You can say it's going to be okay. Vos podés decir, bueno, sabes que todo va a estar bien. But in the mind, Pero en tu mente, like, ¿cómo? y decís, no. No es okay. Amen. Es mal. Muy mal. But what happens? Pero ¿qué pasa? Sometimes just the words from someone else A veces solamente las palabras de alguien más. in the relationship, Y en la relación con alguien más. in the friendship. En la amistad. What Paul was saying to Timothy, Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. God is still God. Dios sigue siendo Dios, Timoteo. He is still God. Él sigue siendo Dios. That hasn't changed. Él no ha cambiado. He has given you power Él te ha dado poder to be able to overcome. para que seas capaz de vencer. And he says, I remember Y Él dice, yo recuerdo your genuine faith. tu fe genuina. I remember Yo recuerdo what you really are. lo que vos realmente sos. Don't forget what's inside of you. No te olvides lo que está adentro tuyo. How many need encouragement sometimes? ¿Cuántos de ustedes necesitan ánimo de vez en cuando? A ver en la vida. Just somebody say it's going to be okay. Y viene alguien y dice, ¿sabes qué? Vas a estar God bien. is real. Dios es real. I've seen your life. Yo lo he I visto know en tu the vida. change. Yo he visto tu I cambio. know the work of God. Yo he visto la obra de Dios en vos. Amen. We need that. Necesitamos eso. In that verse again. En este versículo otra vez. But of power and of love. Sino de poder y de amor. Like I was preaching this morning. Como predicaba esta mañana. Many times we don't see this picture of God. Muchas veces no vemos esta imagen de Dios. That God is love. De que Dios es amor. That God looks upon you De que Dios mira sobre tu vida as a friend. como un amigo. We can't picture this. No podemos imaginarnos esto. When God reaches down to you, Que cuando Dios te alcanza a vos en tu He vida, sees your tears. Él ve tus He lágrimas. sees your pain. Él ve tu dolor. Not in frustration saying, oh, you're impossible. No en frustración te viene y dice, oh, sabes que vos sos imposible. You're never going to change. Vos nunca vas a You're cambiar. never going to do right. Nunca vas a hacer las cosas bien. No. No.
reaches down, Él te alcanza knowing your tears. conociendo tus lágrimas. The Word of God says that our tears are bottled in heaven. Amen. ¿Sabés que la Biblia dice que nuestras lágrimas están en botellas en el cielo? My uncle in Italy, I love to go to his house Mi tío en Italia, yo amaba ir a su casa, because in the basement, in the cellar, porque en el sótano, en una parte, were the gigantic barrels of wine. había unos barrilotes enormes, unos toneles grandotes de vino. And they had little wooden spigots that dripped. Y tenían unos pequeños trocitos de madera que goteaban. And then underneath was a little bucket Y debajo de eso había una pequeña canastita that collected the drops. que recolectaba, viste, cada gotita que caía. And so me and my cousin, Así que yo y mi primo we loved to go down there nos encantaba bajar ahí and take those buckets. y Amen. agarrar las bandejitas, viste, que estaban ahí con el vinito. But they were huge barrels of wine. Vean, enormes barriles de vino. Some of you Algunos de ustedes in heaven en el cielo have huge barrels van a ser enormes barrilotes of tears, de lágrimas, full. llenos. What we have to believe Lo que nosotros realmente tenemos que creer is that God in His love es que Dios es amor is able to fill us y que Él es capaz de llenarnos with the ability con la habilidad to love. de amar también. In 1 John again, this En primera de Juan otra vez, verses 17 through 19. capítulo 4, 17 al 19. I'll try to move on here. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Perfect love casts out fear. Perfecto amor echa fuera el temor. How sad that many times we don't allow God to be a friend. ¿Sabes qué? Qué triste es que muchas veces no le permitas a Dios ser un amigo en tu vida. We don't allow Him to come and bear our burden with Que us. no lo dejes al Señor venir y ayudarte a cargar la carga que estás llevando con vos. In those previous verses, 12 through 16, En los versículos previos a esto que leímos, versículos 12 al 16, dice así: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. and this is what Paul was saying to Timothy. God has given you His Spirit, Esto es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Dios te ha dado su espíritu, His love. What He is, He has brought that to you. su amor, lo que Él es, lo ha traído y lo ha puesto adentro tuyo. And that is what is going to bring you through life. Y esto es lo que te va a ayudar a pasar estos problemas y las luchas en la vida. Every loss, Cada pérdida, every rejection, cada rechazo que every tengas, abandonment, cada vez que te abandonen, God is going to bring you through Dios te va a hacer pasar por esto, because of what He is. a causa de lo que Él And when you es. combine that Y cuando vos combinás esto with those around you, con aquellos que te rodean this is what brings you through life. y te aman y te ayudan, esto es lo que te va a hacer pasar por la vida. Because in our text, He ends that verse of power, of love, and a sound mind. Porque en nuestro texto dice poder, amor y dominio propio, o en realidad una mente propia, una mente controlada. This is the problem. Este es el problema.
Very powerful thing. Una cosa poderosa lo que tenés Your acá. mind is very powerful. Tu mente es muy poderosa. Creates all kinds of things. Crea un montón de cosas. Amén. But if we're not careful, Pero si nosotros no tenemos cuidado, the mind without boundaries una mente sin barreras, sin protección, is a torment. es un tormento. What brings your mind boundaries Lo que le trae a tu mente barreras o protección, are obviously the Word of God, obviamente es la palabra de Dios por un lado, the promise of God, las promesas de Dios, but also words from each other. pero sabes que también palabras de tus amigos, de los que están a tu lado. Something that happens there. Algo está pasando ahí. These villages in Italy, Estas aldeas en Italia, the miracle of living a long life, este milagro de vivir vidas largas, not the wine, not the water, not the food, no era el vino, no era el agua, no era la comida. friends. Amigos, Friends that are closer than brothers. amigos que son más cercanos que hermanos. In Proverbs 18, En Proverbios 18, in verse 14, en versículo 14, who can bear a broken spirit? dice, ¿quién puede aguantar un espíritu quebrantado? How many have ever been broken? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han estado quebrados? Amen. Quebrantados. The end of yourself. Cuando llegas al fondo de vos mismo. God has given us hope. Dios nos está dando esperanza. God has given us the ability Dios nos está dando la habilidad to build de relationships. edificar relaciones. Every crisis, Cada crisis en tu vida, every hurt, cada dolor en tu vida, God has surrounded you cada herida, Dios te ha rodeado with His love, con su amor, His mercy, su misericordia, His su understanding. entendimiento. But with that, Pero junto con eso, if you are willing, si vos le permitís, He has given you friends. Él te ha dado también amigos. Don't abandon each other. ¿Sabes qué? No abandones a tus amigos. I know as the people of God we fight. ¿Sabes qué? Yo sé que como gente de Dios todo el mundo peleamos. Amen. Well, maybe you're different. No, quizás ustedes son diferentes y no pelean. Poco. There's always issues. Siempre hay problemas. That's why Jesus spoke so much about forgiveness. Es por eso que Jesús habló tanto acerca del perdonarse. Because the relationships we have with each other, Porque las relaciones que tenemos el uno con el otro, we may not see today, quizás no lo vemos hoy, but tomorrow, pero mañana they can be the very thing pueden ser la cosa más importante that keeps your mind que mantenga tu mente and your clara heart y tu corazón and your y spirit tu espíritu stable. estables. God wants to help you tonight. Dios quiere ayudarte esta noche Wants to help your heart. y Él quiere ayudar tu corazón. We all need Todos necesitamos a Paul un Pablo that can speak into our que life. pueda hablarnos a nuestras vidas. I know you're married, or if you're not, it's not just a husband or wife. Yo sé que algunos de ustedes están casados, pero esto no es el tema de esposo-esposa. This is a friend. Esto hablamos de amigos. Wives, you need to allow your husband friends. Esposa, vos necesitas dejar que tu esposo tenga amigos. Husbands, you need to allow your wife to have friends. Esposos, ustedes necesitan dejar que sus esposas tengan amigas. Amen. I know you're married. Sé que están You casados, have children. sé que tenés You're hijitos, y busy. sé que estás ocupado, But there's something in this pero hay algo en eso that is so critical. que es tan crítico. How many want to live a long life? ¿Cuántos quieren vivir una vida larga? Amen. ¿Eh? How many want stability? ¿Cuántos quieren estabilidad? Be a friend. Entonces, sé un amigo. Amen. Let's bow our heads tonight. Inclina tu rostro.